Estamos de regreso para seguir con el tema de la semana. ¿Cuándo deben defender los políticos el interés general y cuándo los intereses particulares? Están con nosotros Gerardo Esquivel, nuestro colaborador, colega y amigo. Gerardo, buenas noches. Leo, buenas noches. Y también tenemos el enorme gusto de que esté con nosotros en esta ocasión, otra vez, Agustín Basabe. Agustín, buenas noches, gracias por venir. Encantado. Pues a ver, esta discusión salió a raíz del discurso del presidente Calderón la semana pasada, donde menciona una cita del general Negrete, donde dice, antes que tener partido tengo patria, ¿no? Que bueno, pues también la patria es primero, dijo Vicente Guerrero, ¿no? Sí. Pero bueno, se habla mucho los políticos del interés general, el interés de la patria, etcétera, pero a la hora de la hora, Agustín, vemos que más bien defienden los intereses particulares, ¿no? Claro, mira, primero hay que recordar que el poder por su naturaleza no es comedido, es expansivo y tiende a ejercerse hasta el límite de lo contraproducente. Solo cuando cruzas el umbral en el cual es más costoso que benéfico abusar del poder, cuando abusar del poder te cuesta más de lo que te da, sí, ahí puedes esperar que el político se frene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear las condiciones para que en ese análisis de costo-beneficio no le convenga al político abusar del poder. Porque los políticos que... O sea, es intrínseco al poder, sí, abusar, claro, de... Yo estoy de acuerdo contigo, sí, nada más... los políticos que se automoderan, autocontienen, autolimitan, son una rarísima excepción, ¿no? Sí hay, pero sí, son rarísimos, son muy poquitos, ¿no? La inmensa mayoría de los políticos van a ejercer el poder. La política es el arte de obtener, ganar, ejercer y conservar el poder. Y van a ejercerlo hasta donde puedan, hasta donde tope. Entonces, tú tienes que crear las leyes y las instituciones y la práctica y la aplicación de esas leyes para que le cueste al político abusar del poder. Si no le cuesta, y no le cuesta más de lo que le beneficia, van a seguir abusando del poder. Es el caso de México. O sea, no hay incentivos en México para que el político se frene, o algo que frene al político. Están dadas las condiciones para que sea muy barato, es muy barato abusar del poder en México. Le sale muy barato al político abusar del poder. Y defender en ese sentido los intereses particulares. Claro, a eso iba. Cuando hablo de abusar del poder, hablo desde luego de abusar para beneficios personales. No abusan del poder para una causa. Es decir, no abusan del poder para ayudar a una comunidad. Sí. Abusan del poder para beneficiarse individualmente. Entonces, bueno, pues eso es natural, y en un país como México, donde no hay esas condiciones legales e institucionales, esos incentivos adecuados para impedir el abuso del poder, pues se prolifera el abuso del poder. Pero por otro lado, la política, y olvídate de individuos, la política también está hecha de partidos, la democracia no puede funcionar sin partidos, y los partidos buscan el interés del partido. Sí, claro. Y es legítimo, y es válido. Solamente en situaciones de excepción, las grandes transiciones, por ejemplo, las transiciones democráticas, los partidos, cuando hay visión de largo plazo, sentido de Estado, generosidad, dicen, bueno, en este momento, porque estamos en una transición, una situación excepcional, todos tenemos que perder algo a corto plazo para que todos ganemos a largo plazo. Y entonces ceden y acuerdan esas cosas, como sucedió en España, como sucedió en Sudáfrica, como sucedió en Chile, en fin. En México no nos hemos dado cuenta, la partidocracia mexicana no se ha dado cuenta que estamos en una situación de excepción, que nuestra transición democrática no ha culminado, está ahí atorada, trunca, y que se necesita esa visión y esa generosidad de las grandes transiciones, en la cual los partidos dicen, en este momento, en estas circunstancias, el juego suma cero, inmediatista, la ganancia inmediata, te voy a ganar y lo que yo te gane tú lo vas a perder y viceversa. No va a aplicar, ahorita no va a aplicar, vamos a saltar este problema, este momento, esta circunstancia difícil, lograr las nuevas reglas de la nueva sistema político que vamos a tener, y entonces volvemos al juego de ganancia y a buscar los intereses del partido. Eso en México no se ha sucedido. Gerardo. Bueno, coincido básicamente con lo que dice Agustín, pero además de eso me parece que es interesante apuntar el tema de que los políticos en general tienden a confundir de manera
intencionada o quizá en algunos casos inconsciente, su interés particular con el interés general. De la nación. De la nación. Todo lo que ellos hacen, promueven, apoyan, proponen, creen que es en el interés de la nación, muchos de ellos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, me parece, de lo que dijo el presidente Calderón y en el contexto en el que lo dijo, ¿no? Porque eso es interesante. Lo dijo ahora en Puebla el 5 de mayo, haciendo alusión a la frase efectivamente del general Negrete, y que, bueno, el general Negrete, como quizá algunos sepan, es conservador que se unió a la causa de con los liberales para enfrentar al ejército francés, y en ese sentido era el contexto de lo que decía. El presidente Calderón lo dice, ¿no?, en un contexto muy particular y hace un señalamiento preciso, sugiriendo que, así como en el siglo XIX México se enfrentó al invasor extranjero, hoy en día estamos enfrentando a otro peligro, ¿no? Y ese peligro es el crimen organizado. Y en ese sentido es que dice, que hace este llamado para decir los mexicanos deberíamos tener patria antes que partido, tratando de sugerir que otros partidos políticos no se han unido a su causa, ¿no? Sí. Y es en ese sentido al que yo me refería, que se confunde muchas veces lo que es el interés particular con el interés de la patria. Me parece que en ese sentido la frase a la que alude el presidente no es la más apropiada, porque claramente en el contexto en el que se está discutiendo todo este tema del combate al narcotráfico, pues lo que se le ha criticado, lo que entiendo que algunos partidos han criticado, algunos quizás haciendo caso omiso y por lo mismo de alguna manera uniéndose a las críticas, no es tanto lo que hace, sino la estrategia misma en la que nos ha involucrado. Y en ese sentido me parece que este tema de la patria o partido, pues lleva naturalmente por los intereses mismos de los políticos, siempre a esta disyuntiva de decir, bueno, es que lo que yo hago lo hago en defensa de la patria, que es un poco la posición del presidente. El presidente lo que hace el llamado es, yo lo que estoy haciendo es, todos los mexicanos deberíamos unirnos. ¿Pero tú crees que se lo cree? Esto. El presidente lo cree, por supuesto. ¿Por qué se lo cree? Pero todos lo creen, Leo. Es que, a ver, eso es interesante, porque que es un tema psicológico, es lo que decía Gerardo hace un momento, mira. Cada partido tiene una ideología, tiene un programa de acción, en fin, y los que son miembros de ese partido, en buena tesis, creen que eso es lo mejor para el país. Que ejercer o poner en práctica esos documentos básicos de su partido, eso que el partido defiende ahí en sus documentos básicos, es hacerle el bien al país, y que lo que ellos proponen es mejor que lo que proponen los otros partidos. En buena tesis, pues cada militante de un partido tiene que creer eso. Entonces, yo tengo que empujar que mi partido gane y que las tesis de mi partido se impongan y que mi partido llegue al poder, porque lo que mi partido propone es mejor para México. Eso lo deben de creer todos. Bueno, los cínicos y los corruptos es otra cosa, que son, por cierto, también legión. Pero digo, en teoría, pues un partido dice, yo voy a empujar mis intereses porque voy a ayudar al país y lo voy a ayudar más que los demás partidos. Pero por eso yo hablo de los momentos excepcionales, las crisis, las transiciones, los momentos difíciles. Ahí es cuando se prueba la generosidad, y ahí sí vale lo que dijo el presidente, de que la patria está primero, porque hay momentos en los cuales... Pero debería, este es un momento de esos. Sí, a eso, y le quisiera preguntar a Gerardo, porque el presidente lo dice en ese contexto y me parece, bueno, pues si estamos enfrentando a un enemigo bastante poderoso. No son los franceses en el siglo XIX, que era el imperio más importante de Europa, ¿no? No, pero sí es un enemigo de cuidado, sin duda. Claro. Ahora, yo creo que el presidente lo que hace es lee mal la situación, ¿no? La situación que lee el presidente es como que no me están apoyando, ¿no? Y yo creo que no es el tema. El tema es, yo creo que los partidos y todo el mundo y mucha gente que es muy crítica, la gente que estuvo en la marcha ciudadana del fin de semana pasado, todo el mundo pues quiere de alguna manera efectivamente combatir a ese enemigo, digamos. La diferencia es en la estrategia. Y yo creo que eso es lo que el presidente como que no entiende, que es una crítica a su estrategia y a discutirla, ¿no? Por ejemplo, hoy hizo unas declaraciones el presidente que van un poco en esa dirección, ¿no? El presidente en Estados Unidos dice una cosa, lo leí hoy en un boletín de Notimex, que declara, yo estoy abierto a la discusión sobre la legalización de las drogas, pero no estoy en de la acuerdo. Cual no creo. En la cual no creo. Bueno, ese sí es el punto de partida, pues entonces, digo, está bien que tenga sus convicciones, pero uno no puede entrar a la discusión con esa posición, ¿no? Bueno, incluso y lo que dijo después de la legalización
de la marihuana con fines medicinales es de una simpleza, hijo. Y lo de que va a estar combatiendo a los no solo Sí, en la paz bueno, sino en Afganistán. Eso ya estuvo Bueno, y allá de- qué pena, porque lo dijo en un lugar que es muy importante, donde van muchos expertos, etcétera, ¿no? O sea, no es que se valía echar esos chistoretes ahí, ¿no? Pero en fin. Oye, pero perdón, Leo, hay otra cosa importante, que vuelvo a los incentivos. En México no hay incentivos para que los partidos se acerquen a la sociedad. Por eso hay tanta distancia entre nuestra partidocracia y la sociedad. Un ejemplo muy concreto, y lo recuerdo a propósito del voto nulo, aquel movimiento que se dio, que yo decía, pues me parece muy loable el esfuerzo del voto nulo, pero no va a tener resultados. Si, y te pongo un ejemplo, en un distrito que van a elegir un diputado federal, hubiera 100,000 electores, y de esos 100,000 electores, 99,994 anularan su voto. 3 votaran por el candidato a diputado del PRI, 2 por el candidato a diputado del PAN y 1 por el candidato a diputado del PRD. El candidato a diputado del PRI sería diputado federal con todas las de la ley. Su partido, ni ningún otro partido recibiría menos dinero del IFE. No hay ningún castigo para un partido por la reelección por el es tan abstencionismo. importante. Pero por eso la reelección es tan importante. Sí, por supuesto. Bueno, y las candidaturas independientes. Y el tema del financiamiento, claro. que castigue, digamos, de alguna manera, que tome en cuenta el hecho que un porcentaje importante Exacto, no vota, ¿no? castigar el subsidio del IFE, las prerrogativas. Pero ahí está la trampa, hombre, porque evidentemente ¿quiénes son los que pueden cambiar esas reglas del juego? Pues los mismos partidos, y no las van a cambiar. No. O hasta tienen cuándo, incentivos a cambiar. Si no hay presión social, no. Eso. Ya viste lo de las candidaturas independientes. Sí. Tampoco fue gratuito, pues es porque ya hay presión social y es porque ya están buscando atraer, seducir al electorado escéptico, al elector, al switcher, ¿no? Sí. Entonces, sí hay maneras de presionar, pero tiene que organizarse la ciudadanía y tiene que hacer oír su voz y presionar a los partidos. De otra manera, los partidos no le van a hacer caso. Gerardo. Sí, no, yo coincido en eso plenamente, pero sí insisto que el tema es estos incentivos que se enfrentan los políticos, o que ellos, por eso decía, lo pueden hacer de manera deliberada, ¿no? De una manera cínica un poco, o otros quizá de manera inconsciente. Este tema de confundir los intereses de unos con de ellos con los intereses generales, ¿no? Y eso está presente en todas las discusiones, casi cualquier cosa que uno ponga en la mesa, lo que plantean los partidos, por lo que decía Agustín, es efectivamente lo que ellos creen que es en el beneficio de la nación, ¿no? O de los habitantes de la nación. Entonces, mientras no cambie un poco también esa percepción y mientras no haya un debate abierto y un poco condiciones que permitan un mayor acercamiento entre los partidos y los ciudadanos, pues difícilmente cambiará. Y parte de cambiar las reglas del juego, las instituciones, es también como que en la democracia hay un momento muy natural donde los partidos defienden sus intereses, que son las elecciones. Claro. Ahí es donde se agarran a catorrazos. Tampoco nos tiene que sulfurar y asustar y preocupar que ahí se estén agarrados hasta con la cubeta. Pero debe de haber otros momentos, ¿no? Así es. Donde hay incentivos para la cooperación. Exactamente. Ahora, déjame decirte, yo creo que la partidocracia mexicana deja mucho que desear, está muy mal. Pero también es un problema, una deficiencia de la democracia en el mundo. Te pongo un ejemplo en Irlanda. En Irlanda, el milagro económico irlandés se gestó por un proyecto, una propuesta, una apuesta que hizo Irlanda a muchas cosas, a la educación, al inicio de la tecnología de la información, etcétera. Pero se dio cuando un primer ministro de un partido de derecha, ¿no? Pues es que es muy difícil, allá la derecha y la izquierda son dos partidos, los dos partidos tradicionales, uno se llama Fianna Fáil y el otro Fine Gael, y tienen raíces históricas con la independencia. Bueno, pero eran neoliberales. Pero el Fianna Fáil se parece mucho al PRI y el Fine Gael se parece al PAN, ¿no? Entonces está en el poder el PRI, el Fianna Fáil. Y el primer ministro, que era un primer ministro así visionario, etcétera, dice, vamos a hacer esto y propone un plan económico para lanzar a Irlanda, ¿no? Sacarle la pobreza y convertirla en una potencia. Y el jefe de la oposición, el líder del otro partido, el del PAN, ¿no? Él lee eso, un tipo muy inteligente, por cierto, Alan Duke se llama, lee el proyecto y todo y dice, pues está muy bien. Y entonces en el Parlamento, contra toda su bancada, él dice, yo voy a apoyar, mi partido, la oposición va a apoyar ese proyecto para sacar a Irlanda de la pobreza. Y bueno, se sacude, se estremece el sistema político y lo apoya. Y por eso sale adelante. Irlanda se convierte en el país más rico de Europa, ¿no? Bueno, ahorita ya volvió a caer, pero en ese momento... No, pero sí dieron un... Pero espérame, esto es lo... Rápido, porque nos tenemos que ir, que ya nos pusieron la musiquita. ¿Qué crees que le pasó a ese líder, jefe de la oposición? Se acabó su carrera política.
al que apoyó a Sí. su contrincante, al que no cumplió con su misión de ser opositor, Bueno, se truncó su carrera política. Él pero está... tuvo la altura de miras. Pero tuvo la altura de miras, que yo Así creo es, que sí. efectivamente eso a Pero la veces política lo castiga. carecen los políticos mexicanos. La política lo castigó. Bueno, pues ahí está. Qué tema más interesante. Agustín, muchas gracias por Al haber contrario, venido. Leo. Gerardo, Ya, bueno. te vemos pronto. Aquí estaré. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.